Sí, apaguen su micrófono. Apaguen su micrófono. Buenas tardes, buenas tardes. Ahorita vamos a empezar. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a compartir pantalla, ¿ya? Un momentito. A ver, en el chat contésteme, por favor. Confírmeme si se visualiza. Confírmeme, por favor, si se visualiza. Ya, listo, empezamos entonces. Bien, empezamos. Bien, el tema que veremos es economía. Tenemos una hora, la primera hora de todas la primera hora del curso es humanidades. En este caso, el curso es de economía específicamente. Veremos hoy día los conceptos básicos de lo que es economía. Conceptos básicos. Bueno, ahí tenemos. Estos son los temas que veremos. Conceptos básicos, el problema económico y la división de la economía. Son los temas que veremos a continuación. Bien, siempre que se habla de economía se relaciona con estos conceptos, ¿no? Siempre que tú escuches la inflación es un problema económico. La pobreza, la economía no anda bien, la pobreza ha aumentado. El comercio exterior y el intercambio comercial. Intercambio interno, salud, educación, problemas de educación, falta de dinero en educación, hay que invertir más en educación, en salud. No hay dinero suficiente para pagar al personal de salud que en este momento se está enfrentando a la pandemia, etcétera. La finanza, manejo del dinero, etcétera. Todos estos conceptos se relacionan con la economía, pero ¿cuál es la definición precisa de lo que viene a ser la ciencia económica? ¿Cuál es la definición precisa? Acá, necesidades ilimitadas, recursos limitados, se resume la esencia de lo que viene a ser la escasez. Necesidades ilimitadas versus recursos limitados. Todos los recursos son limitados y siempre las necesidades van a superar a la cantidad de recursos. Por más que los recursos los multipliques por 100, por más que los multipliques por 1000, por más que los multipliques 1.000.000, todo lo que nosotros utilizamos, todos nuestros recursos, el tiempo, el dinero, materias primas, etcétera, tiene una cantidad limitada. No va a alcanzar para satisfacer todas las necesidades. No se trata de cantidad, ¿eh? Puedes multiplicarlo por 100, por 1000, por 1.000.000. Siempre van a ser superados por las necesidades. Por esa razón se dice que los recursos son escasos. Escaso no lo entiendas, por favor, como... Escaso no lo entiendas, por favor, como poquito. Escaso entiéndelo como recursos limitados. Puedes tener pocos recursos, lo multiplicas por 100, lo multiplicas por 1.000.000, siempre van a ser superados por las necesidades. Por eso decimos que los recursos son escasos, porque siempre habrá necesidades que no se logren satisfacer. Siempre habrá necesidades que las tendrás que postergar. Siempre las necesidades van a superar a los recursos, ¿correcto? Esa es la idea de la escasez. ¿Quiénes se enfrentan a la escasez? Los agentes económicos, empresas, familias, gobiernos. Empresas, familias, gobiernos se enfrentan a la escasez a su manera, pero cada uno de ellos se enfrenta a la escasez. Las necesidades que tiene el Perú no son las mismas que tiene el norteamericano. Tú sabes que el norteamericano tiene más recursos que un peruano en promedio, pero a su manera ellos también se enfrentan a la escasez. Toda empresa, grande, pequeña, se enfrenta a la escasez a su manera. Mientras en el Perú la preocupación de la gente es que comer, en otro país hay otras preocupaciones, pero los recursos siguen siendo limitados, escasos. Entonces, vuelvo a repetir, cuando se entiende o cuando se habla de escasez, se entiende como recursos limitados. Hay que elegir bien la manera como vamos a utilizar nuestros recursos. Hay que utilizarlos eficientemente. Acá están bien. Bueno, después vamos para allá. Bien, etimológicamente hablando, oikonomos,
Ya los pensadores griegos de la antigüedad hablaron de economía. No señalaron explícitamente que los recursos eran escasos, pero nos dieron a entender algo, ¿no? ¿Por qué hay que utilizar, o economo, juntando, es administración de los recursos de un hogar, de una casa, de una familia? ¿Por qué es necesario administrar, utilizar bien los recursos? ¿Por qué los recursos no los utilizamos por utilizar? Porque son escasos. No señalaron ellos al detalle explícitamente que los recursos son escasos, pero nos dieron a entender eso, ¿no? Que los recursos son limitados. Por esa razón, no hay que utilizarlos por utilizar, sino que hay que utilizarlos de la mejor manera. Bien, y en la actualidad ya tenemos el concepto más preciso, el concepto moderno de la economía. Los recursos son limitados, las necesidades ilimitadas, y esos recursos limitados tienen usos alternativos. De ahí viene el término elección, tú tienes que elegir. La mañana tiene una cantidad, todas las mañanas tienen una cantidad limitada de tiempo. Profe, pero yo me levanto a las 5 de la mañana, de 5 a mediodía, 7 horas nada más tiene. Profe, yo me levanto a las 4 de la mañana. Igualito, tienes 8 horas, así te levantes más temprano, más tarde, tu tiempo siempre va a ser limitado. Y tú en las mañanas quieres hacer muchas cosas. Tienes que elegir una de las alternativas. ¿Por qué no puedes elegir todas? Porque los recursos son limitados y habrá muchas cosas que dejes de hacer. Tú tienes 1.000.000 de soles en este momento. ¿Cómo puedes utilizar ese 1.000.000 de soles? Tienes muchas alternativas. Lo ahorras, lo inviertes, te compras una super casa, 5 super automóviles, lo destinas eliges con ese dinero viajar alrededor, qué sé yo. Tienes muchas alternativas, pero no puedes elegir todas a la vez, porque solamente tienes 1.000.000. Si eliges una alternativa, renuncias a las otras. Por eso se dice que la economía es la ciencia de la elección. ¿Por qué no podemos elegir todas? Porque los recursos son limitados, hay que utilizarlos de la mejor manera. Y si elegimos una alternativa, renunciamos a lo otro. Eso se conoce como costo de oportunidad. ¿Qué viene a ser el costo de oportunidad? La alternativa que dejamos de lado, lo que sacrificamos. Y ya que los recursos son limitados, ya que los recursos son escasos, siempre habrá un costo de oportunidad. Para todo lo que hagamos en la vida, siempre habrá un sacrificio, porque los recursos son limitados. El día tiene 24 horas. Tú normalmente lo dedicas a descansar 6 horas al día. ¿Qué pasa si un día decides descansar un poco más? A buena hora, descansa un poco más de vez en cuando. Pero ¿qué significa? Que ese día, como el día solamente tiene 24 horas, que tú decidas descansar un poco más, eso significa que tendrás menos tiempo para las otras actividades. Costo de oportunidad, sacrificio, porque el tiempo es limitado, los recursos son limitados. Hoy en la noche que llegues a tu casa, te iba a decir, estás en tu casa, pues no. En la noche, cuando terminan las clases, te pones a estudiar tu curso preferido, física. ¿Cuál es el sacrificio? Que dejas de hacer otras actividades. Ahí está. Para todo lo que hagamos en la vida hay un sacrificio, ya que los recursos son limitados. El gobierno peruano este año solamente tiene 183.000 millones. Eso se conoce como el presupuesto público. El Estado tiene una cantidad limitada de dinero. ¿Cuánto es, profe? Más o menos 183.000 millones, nada más. ¿Qué pasa si el gobierno decide gastar más en la compra de vacunas? A buena hora que gaste más en la compra de vacunas para que todo el mundo se vacune, o todos los peruanos. ¿Pero eso qué significa? Que gastar más en un sector, salud en este caso, significa menos dinero para los otros sectores, costo de oportunidad. Listo, así. Profesor, ¿y por qué hay un costo de oportunidad? ¿Por qué siempre tenemos que hacer sacrificios? Porque los recursos son limitados. Porque los recursos son escasos. ¿Me dejó entender? Bien, conceptos básicos. ¿Cuál es el concepto más importante de la ciencia económica? Escasez. Como los recursos son escasos, no hay que utilizarlos por utilizar. Hay que utilizarlos eficientemente. Hay que elegir la forma como vamos a utilizar nuestros recursos. Hay que tomar decisiones. Y siempre que eliges una alternativa, renuncias a las otras. Costo de oportunidad, sacrificio. Agentes económicos, los que utilizan los recursos escasos. ¿Quiénes se utilizan recursos escasos? Las familias. Familia rica, familia pobre, todas a su manera se enfrentan a la escasez.
Todos los gobiernos, Perú, gobierno peruano, gobierno norteamericano, los gobiernos más ricos del mundo, todos se enfrentan a la escasez. Y lo mismo, todas las empresas también se enfrentan a la escasez, ¿correcto? Esa es la idea de los conceptos básicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda sobre los conceptos básicos? Bien, seguimos. Esos conceptos básicos, repito, ¿cuáles son los conceptos básicos? Escasez, recursos limitados, costo de oportunidad, elecciones, eficiencia, utilizar de la mejor manera, sacarle el jugo a los recursos, etcétera. Esos conceptos básicos se ven acá, en la frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción es un gráfico, es un modelo económico. Profesor, ¿qué se entiende por modelo? Una representación simplificada de la realidad. De manera simple, se busca explicar una realidad compleja. A medida que avancemos en los temas de las próximas semanas, se van a ver varios modelos económicos. El flujo circular, de repente ya lo has visto, el modelo de la oferta y la demanda. Son representaciones simplificadas de la realidad. Es compleja. Se trata de explicar la realidad de manera más simple, utilizando estos gráficos, ¿no? Bien, ¿cuál es la idea de todo esto? Frontera. Frontera. ¿Qué entienden ustedes por frontera? Vamos, respóndanme. ¿Qué entienden ustedes por frontera? Existe un límite. En el chat, por favor, ¿ya? En el chat. Todas las respuestas en el chat. Todas las respuestas en el chat. Bien, muy bien. La frontera se entiende como límite. Hasta ahí se puede llegar. Más allá no se puede producir. Recursos limitados. La frontera te muestra el límite de los recursos. La frontera te muestra que los recursos son escasos. Hablamos de producción, pero para todo lo que hagamos en la vida tenemos un límite, porque los recursos son limitados. Para estudiar tenemos un límite. Tú no te puedes resolver ejercicios ilimitadamente. Tienes una cierta cantidad de ejercicios que puedes resolver. 1.000.000 de ejercicios de física en la noche, 2 millones de ejercicios de química en una tarde. Más o menos, pero siempre hay una cantidad limitada. Hay una cantidad limitada para el consumo, hay una cantidad limitada para todo lo que hagamos en la vida. Se habla de producción en este gráfico, pero acá lo podemos hablar de cualquier otra actividad. ¿Listo? Entonces, la frontera te muestra el primer concepto básico. ¿Cuál es? Escasez, recursos limitados. Hasta ahí se puede llegar. Más allá no se puede producir. Quisiéramos llegar más allá, pero no podemos. Los recursos son limitados, los recursos son escasos. Bien, en el gráfico se habla de dos bienes: automóviles y computadoras. Ningún país del mundo produce dos bienes. Es un supuesto, es un modelo. ¿Cuál es el objetivo de todo modelo? Explicar de manera simple una realidad compleja. En la vida real no existe país que produzca solo dos bienes, ni siquiera el Perú. Perú produce miles de bienes y servicios. Profesor, ¿y por qué se pone solo dos? Es un modelo, pues. Es una representación simplificada de la realidad. Vamos a suponer, siempre si queremos simplificar hay que hacer suposiciones. Vamos a suponer que el país solo produce automóviles y computadoras. Puedes mencionar cualquier cosa, la cuestión que se menciona dos cosas. En vez de automóviles ponemos ejercicios de química que resuelves. En vez de computadoras, ejercicios de química que resuelves, lo que tú quieras. Al final vamos a llegar a la misma conclusión. Bueno, en el ejemplo, el país solo produce automóviles y computadoras. Puedes poner acá gastos en salud, obras, construcción de hospitales, y acá construcción de colegios, lo que tú quieras. Al final llegamos a lo mismo. A ver, la frontera. A te indica la máxima producción de automóviles. B, ¿qué te indica? Perdón, C. A te indica la máxima producción de automóviles. C, la máxima producción de computadoras. El límite. Profesor, ¿por qué hay un límite en la producción de automóviles? ¿Por qué hay un límite en la producción de computadoras? Porque los recursos son limitados. Y si los recursos son limitados, los resultados también serán limitados, por lógica. Para producir automóviles, ¿qué se necesita? Tiempo.
El tiempo es limitado, el día solo tiene 24 horas, la semana solo tiene 7 días, el año solo tiene 365 días, hay una cantidad limitada de tiempo, los resultados serán limitados. La fábrica más grande de automóviles, bueno, son las fábricas chinas, haciendo trabajar al máximo a sus fábricas 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tiene una producción limitada, hasta las empresas más grandes del mundo, ni qué decir de las empresas más pequeñas. Listo. Para producir automóviles y computadoras, ¿qué necesitamos? Trabajadores, lo que se conoce como la PEA. ¿Saben lo que es la PEA? La población económicamente activa. La cantidad de personas dispuestas a trabajar en un país. En el Perú solamente hay 17 millones de personas en la PEA, incluyendo los venezolanos que han venido a trabajar. La PEA solamente cuenta con 17 millones de personas. Si las empresas que fabrican automóviles y computadoras quieren contratar gente, como máximo podrán contratar a 17 millones de personas en el Perú, como ejemplo. Una cantidad limitada de trabajadores. Como sus recursos son limitados, sus resultados también serán limitados. Punto A, máxima producción de automóviles. Punto C, máxima producción de computadoras. A ver, primer concepto básico, escasez, limitados. Segundo concepto básico, alternativas. El país puede producir en el nivel A, si quiere produce en el nivel B, si quiere produce en el nivel C, si quiere produce en un nivel entre A y B, si quiere produce entre un nivel de entre B y C, lo que tú quieras. Alternativas. Al final, si eliges una, renuncias a las otras. ¿Qué pasa si el país produce en el nivel A? ¿Qué significa? Ustedes son matemáticos, plano cartesiano. ¿Qué significa producir en el nivel A? La máxima producción de automóviles. Pero ¿cuál es el sacrificio? Cero computadoras. ¿Qué significa el punto C? La máxima producción de computadoras. Pero ¿cuál es el sacrificio? Cero automóviles. Costo de oportunidad. A medida que avanzamos del punto O al punto C, ¿qué significa avanzar del punto A al punto C? Producir más computadoras, pero sacrificando la producción de automóviles. ¿Qué significa estudiar más ejercicios de física? Menos tiempo para estudiar química. Más tiempo dedicado al deporte, menos tiempo dedicado a otras actividades. Costo de oportunidad. ¿Me puede entender? Bien, la frontera te indica los recursos limitados, cada punto de la curva, las alternativas, tienes que elegir una, pero si eliges una, renuncias a las otras. Si decides producir más de algo, produces menos del otro, costo de oportunidad. Eficiencia, otro concepto básico. ¿Qué nos indica la eficiencia? Utilizar eficientemente los recursos, llegar a la frontera, sacar el jugo a los recursos y llegar al límite. Eficiencia significa llegar al límite, el mejor resultado de todos. ¿Alguno de ustedes sacó de promedio final en el colegio 20 en su curso de ciencia física? Ninguno. Si alguno de ustedes sacó 20 de promedio final, eficiente. Profe, yo me saqué 19, ineficiente, pues. Profesor, buena nota, no interesa. Eficiencia significa, eficiencia no significa un buen resultado, eficiencia que significa el mejor, es decir, llegar a la frontera. Por más que te acerques, si no llegues a la frontera, ineficiencia. Por ejemplo, el punto H, ¿no? Recontra ineficiente, pudiendo producir más de ambos, ¿por qué no se hace? Algo está pasando mal, pues, ineficiencia. Bueno, y puntos más allá de la frontera nos indican situaciones inalcanzables. Puntos más allá de la frontera nos indican situaciones a donde no se puede llegar. ¿Por qué no se puede llegar? Porque no hay recursos suficientes. Los recursos son limitados. Entonces, eficiencia no significa hacerlo inalcanzable. ¿Eh? Eficiencia, ¿qué significa? Sacar el jugo a los recursos con lo que tienes, lo máximo que puedes hacer. Ya más allá de la frontera es una situación inalcanzable. No tenemos suficientes recursos para llegar a ese nivel. Bien, está pues. Por eso te dije, este gráfico de frontera resume los conceptos básicos de la ciencia económica. Recursos limitados, alternativas, elección, sacrificio, costo de oportunidad, eficiencia. ¿Está bien? Por eso es importante ver este gráfico, porque resume la esencia de lo que viene a ser la economía. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Alguna duda? ¿Algo no quedó claro?
división de la economía. División de la economía. La economía se divide en economía positiva y en economía normativa. La economía positiva, ¿de qué se encarga? De estudiar la economía tal y como se presenta. Estudia los hechos económicos tal y como son. Son así, punto. Sin opiniones. Sin decir esto está bien, sin decir eso está mal. No es opinable la economía positiva. Es así, punto. Son como las matemáticas, ¿no? Objetivas. 1 más 1 es 2. Acá en la China y en la Conchinchina. Alguien podrá cuestionar, no, profe, 1 más 1 puede ser 3, imposible. No, profe, 1 más 1 puede ser 0, imposible. 1 más 1 es 2 en cualquier parte. Algo así es la economía positiva. Estudia los hechos tal y como se presentan, sin decir si estás a favor, sin decir está en contra, sin opinar a favor o en contra. Es así, punto. No hace opiniones de allá. Los estudia tal y como se presentan. Pregunta, a mayor demanda, mayor precio. A mayor demanda de un producto, mayor precio. Ese enunciado es o no cuestionable. Ese enunciado es o no opinable. Ese enunciado da pie o no a debate, a polémica. Hay gente que estará a favor, hay gente que estará en contra. ¿Es así o no? A mayor demanda, mayor precio. ¿Qué dices? ¿Formará parte de la economía positiva? Sí, pues porque no se puede cuestionar. A mayor demanda, mayor precio, pues. En Semana Santa se acerca. En Semana Santa se dispara el precio del pescado. ¿Por qué? Porque la demanda se dispara. La gente se vuelve loca por comprar pescado y eso genera que el precio sea mayor. A comienzo de la pandemia, el alcohol se disparó. Normalmente el alcohol se vendía 7, 8 soles, ahora está 12, 13 soles por la mayor demanda. Jabones, jabón antibacterial, pañitos húmedos, el papel higiénico mismo, a mayor demanda, mayor precio. Nadie puede negar, es así, pues. Es así la economía. Son las leyes económicas que se presentan, a mayor demanda, mayor precio. Es parte de la economía positiva ese enunciado. Menor oferta, mayor precio. Oferta tiene que ver con la disponibilidad del producto. ¿Qué me dices tú? ¿Puedes cuestionar o no lo que yo digo? A menor oferta, mayor precio. ¿Formará parte de la economía positiva? Si es así como se presenta en la realidad, es economía positiva. Si tú puedes cuestionar eso, no es economía positiva. Entonces te repito, a menor oferta, mayor precio. ¿Qué dices tú? Ve los ejemplos que ha ocurrido, lo que ha ocurrido en los últimos días, lo que ha ocurrido en los últimos meses. A menor oferta, mayor precio. A menor oferta, mayor precio. El último fin de semana, bueno, la semana anterior, perdón, bueno, el último fin de semana se solucionó el problema. La semana anterior, paro de transportistas. Debido a que no habían transportistas manejando, no, los alimentos no llegaban a Lima, pues. Los alimentos no llegaban a Lima, producto del paro de transportistas. Comenzó a haber menos oferta de alimentos en Lima, menos disponibilidad. ¿Qué pasó con los precios? Se dispararon. Ahí está. Es verdad lo que te estoy diciendo. A menor oferta, mayor precio. Menos mascarillas, más cuestan. Al comienzo, ¿te acuerdas? Al comienzo de la pandemia no había tantas mascarillas, por eso que el precio era alto. Ahora bajó un poquito porque ahora todo el mundo fabrica mascarillas. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea de la economía positiva. No hay debate, no hay polémica, no hay cuestionamiento. Si el enunciado genera debate, si el enunciado genera polémica, si yo digo esto debería hacerse porque yo opino así, no, yo estoy en contra de lo que tú dices porque yo opino distinto, ya forma parte de la economía normativa. Juicios de valor. En la economía normativa hay juicios de valor. Opiniones, opiniones a favor, opiniones en contra. De repente lo escuchaste el día domingo en el debate, ¿no? Debate que fue más aburrido, como siempre, todos los debates. Pero una de las candidatas se señaló, si llego a ser presidenta o presidente, voy a establecer un impuesto a las grandes fortunas, un impuesto a los millonarios. Persona que tiene un patrimonio de más de 100 millones de soles, pagaré ese impuesto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estarán a favor o en contra? Tú lo has dicho, yo no lo dije, tú has dicho el nombre de la candidata, yo no dije nada, por si acaso. Su compañero Esteban ya lo dijo, arriba el tío Porqui dice. Bueno, la pregunta, ¿a favor o en contra?
Hay gente, Andrés Alessandro dice que está a favor. Eri Montoya está a favor. Bueno, todos ustedes están a favor porque son pobres, pues. Pero el día que seas millonario, porque me imagino que tú quieres ser un gran millonario, ¿estarás a favor o en contra? En contra. Juicio de valor, pues sí. Hay sectores a favor, hay sectores en contra. El partido de dicho candidato o candidata, no quiero decir su nombre, está a favor del establecimiento de ese impuesto a las grandes fortunas. Otros partidos están en contra. Juicio de valor, pues hijo, juicios de valor, opiniones. Desde el momento que hay opiniones, juicios de valor, polémica, debate, no, yo opino lo siguiente, no, pero puede ser así, puede ser así, etcétera. Dicen ustedes, ¿están a favor o en contra del incremento del salario mínimo? 930 soles es el salario mínimo. ¿Todos estarán a favor del incremento del salario mínimo? ¿Viste? Keiko Corazón dice, no te pases, oye, que te va a prohibir el ingreso la próxima. Al que dijo Keiko Corazón, no te pases. A ver, vamos, ¿estarán a favor o en contra del incremento del salario mínimo? Hay sectores a favor. ¿Quiénes estarán a favor? Los mismos trabajadores que ganan una miseria. ¿Quiénes estarán en contra? Los trabajadores, las empresas que pagan, ¿no? ¿Me dejo entender? A favor o en contra. Economía normativa, polémica, debate, cuestionamiento. ¿Me dejo entender? Bien, esa es la diferencia, pues, entre la economía positiva y la economía normativa. Bien, concentrémonos acá, muchachos, ¿no? Concentrémonos en la economía positiva. ¿Cómo se divide la economía positiva? En economía descriptiva y teoría económica. Y miren la organización de esto. La economía positiva se divide en economía descriptiva y teoría económica. ¿De qué se encarga la economía? Describir. ¿Qué significa describir? Señalar las características de algo, en este caso de algún hecho económico. Y esa descripción, se hace a través de datos. Los datos permiten describir algo. Los datos permiten describir algún hecho, algún fenómeno económico. Yo quiero describir este salón. Necesito datos para saber las características de este salón. Porcentaje de hombres, porcentaje de mujeres. Porcentaje de personas de alumnos que provienen de colegio público, porcentaje de alumnos que provienen de colegio privado. Porcentaje de alumnos que ya postuló alguna vez, porcentaje de alumnos que nunca postuló, todavía no sufrió los golpes en la vida. Ingreso promedio familiar de cada uno de ustedes. ¿Cuánto en promedio dinero tiene su familia? Para saber cuánto cobrar, el CPRUNI maneja esa información, etc. Si hablamos de algo más general, ¿cuánto ha sido la pobreza en el Perú? ¿Subió o bajó la pobreza? ¿Ha habido inflación o no? ¿Cómo le ha ido al PBI, a la producción total? ¿Qué sector es más rentable en el último año, no? El sector de farmacias, el sector de artículos de salud ha ganado en esta pandemia. ¿Qué sector ha salido más perjudicado, etcétera? Estoy describiendo la economía peruana a través de esos datos. ¿Qué te permite la economía descriptiva? ¿Qué te permiten esos datos? Conocer la realidad económica. Apunta. ¿Qué te permiten esos datos? ¿Qué te permite la economía descriptiva? Conocer la situación económica. Si económicamente al país le va bien, si económicamente al país le va mal. ¿Quiénes se encargan de economía descriptiva? Principalmente el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Datos, base de datos, manejo de información. Bien, la economía descriptiva, entonces, en resumen, te permite saber qué está pasando, cómo le va a la economía. ¿Qué hace la teoría económica? Explica los hechos económicos, relacionando ambos. La economía descriptiva te dice que hay inflación, que está subiendo la inflación. La teoría económica que te dice, ¿por qué está subiendo la inflación? La economía descriptiva te dice que aumentó la pobreza. ¿Qué hace la teoría económica? Te explica por qué aumentó la pobreza. La economía descriptiva te dice que tal sector es el más rentable. La teoría económica que te dice por qué dicho sector es el más rentable. ¿Me puedo entender? La economía descriptiva te dice lo que está pasando. ¿Qué hace la teoría económica? Te da la explicación, el por qué, el origen, la causa, la razón de algo. Esa es la idea de la teoría económica.
a través de sus modelos, leyes, ley de la oferta y la demanda que veremos más adelante. La teoría económica, toda teoría explica algo, ¿no? Tú llevas física, química, muchas teorías físicas, muchas teorías químicas que permiten explicar algo, algún fenómeno natural, en este caso algún fenómeno, algún hecho o algún acontecimiento económico. Bien. ¿Cómo se divide la teoría económica? En microeconomía y macroeconomía. Así se divide la teoría económica. Microeconomía, profe, microeconomía chiquito, macroeconomía grande. Olvídate de eso, oye. Microeconomía, estudia los mercados de forma particular. Estudia los agentes económicos y su interacción en cada mercado en particular. Los agentes económicos son las empresas y los consumidores. Las empresas constituyen la oferta, los consumidores la demanda. Eso es lo que estudia la microeconomía. La interacción de la oferta y la demanda en un mercado en particular para averiguar por qué sube o baja el precio de dicho producto. Entonces, siempre cuando tú hables de microeconomía, tienes que hablar de un mercado, de un producto en particular. Ejemplo, limones. Si tú quieres analizar, si tú quieres averiguar, si tú quieres saber el origen, el porqué del alza del precio del limón, ¿qué necesitas estudiar? La oferta y la demanda de limón. ¿Qué está pasando con la producción, con las empresas que producen limones? ¿Qué está pasando con los consumidores, con la demanda de limones? Si quieres analizar por qué sube y baja el precio de dicho producto. Y debes concentrarte en dicho producto, en analizar su oferta o su demanda. Pregunta. Si nosotros queremos saber por qué sube, por qué baja el precio del limón, tenemos que estudiar la oferta de limones y la demanda de limones. Para ese análisis, nos sirve conocer qué pasó con la producción de zapatillas. Para ese análisis, limones, nos sirve saber qué pasó con la producción de zapatillas, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen los demás? No, pues, no tiene nada que ver ahí. Esa es la esencia de la microeconomía. Concentrarse en un mercado, estudiar su oferta y su demanda. Si queremos estudiar por qué sube o por qué baja el precio del pescado, nos interesará conocer qué pasó con la producción de televisores. Vamos, si queremos analizar por qué subió o por qué bajó el precio del pescado. No, pues, no. Listo, no tiene nada que ver, pues, nada que ver, así de simple. Concentrémonos en cada mercado. Pero lo que alguien me comentó, ¿quién me comentó? Renzo, tienes razón. A ver, escúchame. Si subió o bajó el precio de las fresas, nos interesará conocer qué pasó con la producción de uvas. Vamos, si subió o bajó el precio de las fresas, nos interesará saber qué pasó con la producción de uvas. Tú mismo, Renzo, ¿qué dices? Que me preguntó. Y los demás también. Si queremos averiguar por qué subió, por qué bajó el precio de las fresas. ¿Nos serviría de algo saber qué pasó con la producción de uvas? Sí, pues, ¿por qué? Porque se relacionan, son frutas ambos, pues, tiene sustitutos. Si queremos averiguar por qué hubo problemas en el precio del pescado, ¿nos serviría de algo saber qué pasó con la producción de limones? Pescado y pollo también, pescado y limones también, porque se relacionan, pues se relacionan. Ceviche, por ejemplo. Ojo, que la gente dejó de comer pescado hace 3 años. ¿Qué pasó hace 3 años? Se disparó el precio de los limones, la gente dejó de comprar limones y por consecuencia dejó de comprar pescado. Profe, pero limón y pescado son cosas distintas. Sí, pero se relacionan cuando se habla de ceviche. Muy bien. Esa es la idea de la microeconomía. Queremos estudiar, queremos analizar por qué se disparó el precio del cobre.
y el precio del cobre se determina en el mercado mundial. Hay un mercado mundial de cobre. Un montón de países, entre ellos el Perú, que produce y vende cobre. Un montón de consumidores de países que consumen cobre. Hay un mercado mundial de cobre. Queremos analizar por qué subió el precio del cobre. Micro, macro es ese problema. Es un mercado mundial, micro y macro. Analicen bien, ¿eh? ¿De cuántos productos estoy hablando? ¿De cuántos productos estoy hablando? ¿De cuántos productos estoy hablando? ¡Uno! ¿Por qué me dices macro entonces? Si es un solo producto, aunque sea mundial, aunque los ofertantes sean millones y aunque los demandantes sean millones, es un producto en particular. ¿Qué fenómeno es? Microeconómico. No interesa si el precio se determina en el mundo. Es microeconómico, es un producto en particular, pues sí. ¿Está bien? En cambio, la macroeconomía, su mismo nombre lo dice, estudia la economía en su conjunto, de forma agregada, total. No nos interesa un producto, sino el conjunto de productos. Por ejemplo, el PBI es estudiado por la macro. ¿Qué es el PBI? La producción total del país. El último año ha caído por la pandemia, ¿no? Cayó la producción de alimentos, cayó la producción de verduras, cayó la producción de zapatos, cayó la producción de restaurantes, cayó la producción de cines, todo cayó. Cayó el PBI, la producción total, eso se conoce como recesión. Ha habido recesión el último año, el PBI ha caído, todas las empresas de todos los sectores han salido perjudicados. La inflación es un tema macroeconómico también. ¿A qué se refiere la inflación? Al incremento de todos los precios. Si todos los precios están subiendo, ¿dónde está el problema? Inflación. Inflación. Si todos los precios están subiendo, ¿dónde está el problema? ¿En un mercado o en todos los mercados? ¿En un producto o en todos los productos? ¿Es macro o micro la inflación? Es macroeconómico, todos los productos se están viendo perjudicados. Esa es la idea, pues sí. Esa es la diferencia. Ahí ya te di ejemplos de microeconomía y macroeconomía. ¿Quieres analizar la caída de la producción de mangos en el Perú? En todo el país, ¿eh? ¿Quieres estudiar por qué cayó la producción de mangos en todo el país? Micro, macro. Microeconomía, profe, pero hablamos de todo el país, pero es un producto en particular, pues, ¿me puedo entender? Cayó el PBI, recesión, eso sí es macroeconomía, porque ahí estamos tomando en cuenta todos los productos. Esa es la diferencia entre micro y macro. Hemos terminado de ver la economía positiva, donde no hay debate, donde no hay polémica, donde no hay juicio de valor. Los enunciados son así, punto. Los hechos económicos son así, punto. Economía normativa. Economía normativa. Que te había dicho, estudia la economía, cómo debería ser, de acuerdo al juicio de valor, a la opinión de cada uno, ¿no? Y acá sí hay debates y acá sí hay polémica. Pues. La economía normativa, dentro de la economía normativa, está la política económica. Profesor, ¿qué es política económica? Las decisiones del gobierno, del Estado más que todo. Las decisiones del Estado en materia económica. Las decisiones del Estado en materia económica. ¿Por qué las decisiones del gobierno están en economía normativa? Porque todo lo que hace el gobierno, les pregunto, sea cual sea su decisión, ¿va a ser unánime su aceptación? ¿Los 32 millones de peruanos aceptaremos siempre lo que diga el gobierno? ¿Sí o no? Por ahí Renzo ya me contestó, no, pues, por más que, entre comillas, sea buena la decisión, siempre va a generar debate, pues, siempre va a generar polémica. Hasta esto de los bonos, ¿se acuerdan? ¿Quiénes estaban en contra de los bonos? Los ambulantes. Oye, a mí no me das nada, tú eres formal, yo soy formal y encima el gobierno no me deja trabajar, no te pases. Pues. No quieres aplicar bonos y si no me quieres dar y encima no me dejas trabajar, no te pases. El encierro, hay gente que está en contra de la cuarentena, su profesor no es uno de ellos. No sé si te acuerdas el año pasado que algunos días salían hombres, algunos días salían mujeres, no te pases. Toda medida que adopte el gobierno siempre va a generar polémicas. El gobierno quiso cobrar más impuestos al consumo de gasolina.
y el impuesto selectivo al consumo. ¿Quiénes salieron a reclamar hace un par de semanas? Los transportes, y no te pases, pues. El gobierno tuvo esa maravillosa idea, genial idea, entre comillas genial, porque todo el mundo salió a reclamar. ¿Me dejo entender? ¿Qué pasa si ya tú sabes quién gana las elecciones el 11 de abril? ¿Qué haría ella cuando esté en el gobierno? Va a establecer el impuesto a los más ricos. Va a haber gente que está a favor y va a haber gente que... Inclusive algunos pobres estarán en contra, porque él dice, yo el día que quiera ser rico tampoco voy a querer pagar mis impuestos, etcétera. Toda medida que aplique el gobierno siempre va a generar polémica, debate. Hasta con esto de las vacunas, ¿no? Gente que está a favor, ¿por qué compraste la vacuna china? ¿Por qué no compraste la otra vacuna? ¿Por qué te demoras? No sirve para nada. ¿Por qué te pusiste? ¿Por qué no te pusiste? Ah, la mierda. Siempre genera lo que hace el gobierno, polémica, debate. ¿Me puedo entender? Por eso que lo incluimos dentro de la economía normativa. Hay dos grandes políticas económicas, la fiscal y la monetaria. Tú si escuchas política fiscal, relaciónalo, apunta ahí. Está en la separata también, ¿eh? Ojo, la separata y las claves y todo eso están en el boletín, ¿eh? Profesor, ¿y dónde está en el boletín? En el aula virtual. Profesor, ¿debo entrar en el aula virtual? Sí, pues hijo, entre en el aula virtual. Está esta diapositiva, por si acaso. Están algunos videos para que veas más el detalle y otras cosas más. En el aula virtual está todo, así que ahí están las claves inclusive. Ni siquiera las claves, tú mismo para que respondas y te va la respuesta si te equivocaste o no. Interesante. Así que entre en el aula virtual. Bueno, y en la separata vas a encontrar, ¿no? Política fiscal se relaciona, punta. La política fiscal se relaciona, tiene que ver con el aumento del gasto público y el cobro de impuestos. Con la tributación, con el cobro de impuestos. Gasto público y cobro de impuestos. Gasto público, construir más carreteras, más colegios, pagarle más a los empleados del Estado, más bonos, gasto público, y cobrar más impuestos. Cobrar más impuestos por consumir gasolina o cobrar menos impuestos. Cobrarle más impuestos a los ricos, menos impuestos a los pobres, etc. Todo lo que se relacione con cobro de impuestos, con aumento o disminución de gasto público, aumento o disminución de salarios, política fiscal. ¿Y quién toma las decisiones ahí? El Ministerio de Economía y Finanzas. Y tú sabes por cultura general que los ministerios están a cargo del Poder Ejecutivo. Y en el Poder Ejecutivo, ¿quién está? El presidente de la República. Indirectamente, directamente el que toma decisiones es el MEF, pero indirectamente, ¿quién influye? El presidente de la República. El presidente de la República influye. Ojo, que si la candidata que te menciono es elegida presidenta, ella le va a decir a su ministro de Economía, oye, y establece ese impuesto que les acabo de comentar. Directamente está el Ministerio de Economía, pero indirectamente está el que lo pone ahí, porque es el Poder Ejecutivo, el presidente de la República. Bien, política fiscal, cobro de impuestos y gasto público. Y la otra política, ¿cuál es? La monetaria. Tiene que ver con el control de la inflación. La política monetaria tiene que ver con el control de la inflación. La inflación es el incremento de todos los precios. El último año la inflación, a pesar de todos los problemas económicos, hay que felicitar al BCR, porque su misión principal es control de la inflación y lo está haciendo bien. Ustedes, algunos, o casi todos, han nacido este siglo. Algunos han nacido en el siglo anterior, pero son de la generación centennial, ¿no? Y todos ustedes centennial han nacido y están viviendo en la época de la inflación controlada, 2%, 3% solo mucho al año. Mi generación vivió la hiperinflación. ¿Por qué la inflación está controlada? Por el gran papel que cumple ¿quién? El Banco Central de Reserva. Se verá el detalle en su momento, les adelanto. El que se encarga de controlar la inflación es el BCR. ¿Y está controlada la inflación, profesor? Sí, hay que felicitar. En otros países está descontrolada la inflación, ¿no? Venezuela, Argentina, por ejemplo. ¿Está bien? Aquí hay una preguntita como evaluación también. Primero identifica política fiscal. De todas esas, olvídate de expansiva por el momento. Concéntrate en fiscal. Fiscal tiene que ver con cobro de impuestos y gasto público.
Y en las únicas dos donde hay impuestos y gasto público es en la 2 y en la 3. Estas dos son políticas, no es la respuesta, estas las dos, una es la respuesta. Pero por el momento olvídate del término expansivo. Solo concéntrate en fiscal. Encaje legal es monetaria, eso lo decide el BCR. Y si lo decide el BCR es monetaria. ¿Quién interviene en el mercado de dólares, divisas dólares, para evitar que suba y que baje demasiado? El BCR. Entonces, acá no tiene nada que ver el Ministerio de Economía en la 1 y en la 4. El que influye ahí es el BCR, política monetaria. No son respuestas, no son posibles respuestas, perdón. Las posibles respuestas son la 2 y la 3, porque eso se relaciona con la política fiscal. La 1 y la 4 no, la 2 y la 3 sí. Esto lo veremos en su momento. Es un poquito más complejo y encaje legal también en su momento lo veremos. Por el momento les digo que son medidas del BCR. ¿Y el BCR qué es? Monetaria. Y no te están preguntando monetaria sino fiscal. Estas dos, mira. Aumento del presupuesto para el bono, más bonos, gasto público, impuestos, política fiscal. Bien. ¿Cuál es el objetivo? Y ahora sí, incluye expansiva. Expansiva es lo que necesita el país, pues, expandirse después de la crisis, de la pandemia. Aperturar, que las empresas aperturen más negocios, que inviertan más, que genere más empleo, que la gente consuma más. Esa es la idea de política expansiva. Fomentar la economía, aumentar la demanda, para que la gente compre más, para que las empresas produzcan más y que crezca el PBI y crezca la generación de empleo. ¿Será la 2 una política fiscal expansiva? Al contrario, pues, ¿qué es el impuesto a la renta? Es el impuesto a los ingresos. Si tú por alguna actividad económica obtienes dinero, por trabajar, por ser empresario, etcétera, el Estado te mocha una parte. El Estado se queda con una parte de tu plata, porque es tuya. Tú la has ganado con tu esfuerzo, pero el Estado, dame una parte. ¿Cómo se llama esa parte? Impuesto a la renta. Y dicen usted, en este momento, si el gobierno expansiva, si el gobierno quiere expandir la economía, quiere que la gente compre más, quiere que la gente invierta más, ¿sería adecuado aumentar el impuesto a la renta? Dices tú. No, pues, no. ¿Por qué razón? Porque al contrario, el gobierno quiere que la gente, en vez de pagarle a él, tenga más incentivos de invertir. Si te cobra más impuesto, es un desincentivo. O sea, yo invierto para que el Estado se quede con más plata. No, pues mejor no invierto. Por eso esto no es expansiva. Lo otro sí, el 3, entonces la respuesta. Política fiscal expansiva. Más dinero para el bono, para que la gente tenga más, pues, ¿no? Más familias se beneficien con el bono. Este bono familiar habitacional es un bono, no es el que están entregando, por si acaso. No es el que están entregando, sino este es un dinero especial para que la gente se pueda comprar su casa. ¿Eso qué va a conllevar? A que más empresas constructoras, ojalá que no sea Graña y Montero, ¿no? Que más empresas constructoras tengan incentivos de construir más, se genere más empleo. Ahí está. Este es un ejemplo de política fiscal expansiva. Esto sí, la 3, entonces la respuesta sería B, solo 3. Las anteriores no. La 2 también es política fiscal, pero es contractiva, no expansiva. La 1 y la 4 son monetarias, tiene que ver con el BCR, ¿correcto? Por eso la respuesta es la B, solo 3. Bien, para ir terminando, ¿cuáles son las grandes preguntas de la economía? Estas preguntas, bueno, la primera, y de ahí se desprenden las otras, es o se relaciona por la escasez. Simultáneamente no podemos producir de todo. ¿Por qué simultáneamente una empresa no puede producir de todo? Porque no tiene recursos ilimitados. Sus recursos son limitados, por eso tiene un límite para la producción. Y si produce algo, renuncia a lo otro. ¿Qué producir? Si se produce más bienes, tenemos menos. Si se produce más servicios educativos, si se construyen más colegios, se tendrá menos dinero para salud. O al revés, si se construyen más hospitales, lo que el Perú necesita, menos dinero para los otros sectores, porque los recursos son limitados. Si más dinero se destina a las vacunas, menos dinero para lo otro. ¿Qué producir? ¿Qué consumir? ¿Qué comprar? ¿Qué se debe hacer? En general, ¿qué se debe hacer? ¿Qué elección tomar? ¿Qué decisión tomar? ¿Qué alternativa elegir? Producir.
¿Cómo hacerlo? Allá, esta pregunta es una pregunta que tiene que ver con la tecnología. ¿Cómo hacerlo? Ya se decidió producir satélites, imagínate, no sé. El Perú decide producir satélites. Se va a destinar todos los recursos a producir satélites. No sé qué candidato ha dicho, ¿eh? Lescano creo que dijo, ¿no? Que voy a construir un satélite, ya que lo haga, pues. La cuestión es que si lo hace, ha elegido qué producir y tendrá menos dinero para los otros sectores. ¿Cómo hacerlo? ¿A quién contratar? ¿Ingenieros peruanos o ingenieros extranjeros? ¿Qué tipo de tecnología utilizar? ¿Más trabajadores, más capital, más máquinas? ¿Cómo hacerlo? Pues? ¿Cómo producir? Y esta es una pregunta tecnológica. Tecnológica. ¿Qué producir? No se puede producir de todo porque hay escasez. Se tiene que elegir una, sacrificio. Se sacrifica al otro. Se incurre en un costo de oportunidad. ¿Cómo producir? Es un problema ya tecnológico. Es una pregunta para ustedes, ingenieros. ¿Eh? Ustedes como ingenieros se van a concentrar acá. ¿Cómo hacerlo? El dueño de la empresa, oye, ¿sabes qué? A partir de mañana vamos a producir celulares recontra súper inteligentes. Y a ti te contrata como ingeniero para, ya, tú encárgate. ¿Cómo lo haces? No sé. Elabora tus modelos, tus planos, contrata, consíguete una máquina, no sé, pero me lo produces. Ustedes como ingenieros no van a decir qué producir, para eso está el dueño de la empresa, el gerente, el CEO o el director ejecutivo. Ustedes como ingenieros van a decidir cómo producirlo, porque esa es cuestión de ingeniería. ¿Y para quién producir? Ya este es el problema del consumidor, el cliente. Aquí vamos a producir celulares, dice la empresa. ¿Cómo hacerlo ya ustedes como ingenieros? Pero para venderlo a quién? A los jóvenes, a los adultos, a los peruanos, a los extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo a quién se destina, ¿no? A ver, ¿cómo producir? Vamos a producir vacunas, dice el gobierno. Lescano, o el que gane. Verónica, Keiko, el tío Porky, no sé quién va a ganar. A partir del 28 de julio vamos a comenzar nosotros a producir, a fabricar vacunas. ¿Cómo hacerlo? No sabemos. Si nosotros mismos elaboramos la fórmula o le pedimos permiso a las grandes empresas farmacéuticas para que nos permitan producir con la fórmula. ¿Y para quién? ¿A qué sector vamos a beneficiar con esa vacuna? Primero se va a vacunar a los jóvenes, primero se va a vacunar a los postulantes, o primero se va a vacunar. Se tiene que priorizar. ¿Para quién producirás? ¿A quién vamos a priorizar? Esas son las grandes preguntas de economía. Formas de organización económica. Libre mercado. Todo lo decide el libre mercado, la oferta y la demanda, el sector privado. ¿Dónde va a invertir la empresa? En el sector más rentable. ¿Cómo sabe qué sector es más rentable? Eso lo dice el mercado. Todas las decisiones las toma el sector privado, la propiedad privada de los medios de producción. Todas las empresas son privadas. Todas las decisiones económicas las toma el mercado, el sector privado. El antónimo es la economía de planificación central, los ex países comunistas. La propiedad es colectiva, los medios de producción le pertenecen al Estado y el Estado representa a todos. El Estado decide qué producir de acuerdo a las necesidades de la población. Y lo que existe más en común, lo más común en el mundo, que es la economía social de mercado mixta. Ejemplo el Perú, ¿no? Donde hay empresas privadas, donde hay empresas públicas importantes, hay libertad económica, pero con gran participación del Estado, ¿no? El Estado interviene, el Estado toma muchas decisiones, etcétera, etcétera. Lo que hay en el Perú, pues. Y la Constitución Política del Perú lo señala. La economía social de mercado. Bien, la hora lo dejamos ahí. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo no quedó claro? Si no, lo dejamos ahí. Cuídense. Muy bien, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Voy a dejar de grabar un ratito.